Bueno, lo primero, este curso va dirigido, lógicamente, a un curso de preparación para el tema del cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, básicamente nos metemos con esto. ¿Qué vamos a ver o qué veríamos en el curso este que estamos promoviendo y que, bueno, pues, digámoslo así, estamos un poco pues, promocionándolo? Pues lógicamente vamos a ver todo el temario, vamos a ver una serie de dudas y de cositas que pueden surgir a partir de lo que es la convocatoria, la oposición. Y aquí pues os enseño quizá una de las primeras cosas que os va a tocar estudiar cuando aprendéis la oposición, que es ese precioso logo que tenéis ahí, ¿vale? Circular, con el escudo de la Comunidad de Madrid y con el logo de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eso parece que es una tontería, parece que tal, pero eso hay que sabérselo. Porque, por ejemplo, en años anteriores, en las preguntas tipo test, han preguntado que dentro de ese logo, en la parte inferior izquierda, ¿qué aparecía? Algo tan simple como eso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que la oposición tiene su complicación, no es una oposición difícil, no es una complicación de vida el estudiar este tipo de oposiciones, pero hay que estudiarlas, como todo, ¿vale? Lo primero, bueno, pues contaros un poquito de qué va. O sea, la convocatoria de esta vez, de este año, y me gusta poco decirlo de este año porque sabéis que tardan más de un año, ¿vale? Son de aproximadamente 96 plazas. El año pasado salieron 91, ¿vale? También estuvimos dando pues, los correspondientes cursos, cursos de repaso, visuales, ejercicios prácticos, preparaciones de los supuestos y demás. Y bueno, este año pues lo que han sacado han sido pues 96 plazas preciosas. Es una oportunidad dentro de clave bastante buena porque llevamos este año y el anterior en el cual han sido un número de plazas bastante elevado, lo cual tiene sentido porque mucha gente del baby boom y demás es ahora la que se está jubilando, por lo tanto tienen que cubrir las plazas. Y pues bueno, básicamente pues sabéis que es una oposición al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, subgrupo C1, ¿vale? Con todo lo que conlleva. Condiciones, las ponen todas y todas estas cosas que os voy a contar son las reglas del juego y es casi el tema cero que os tenéis que estudiar, que es eso, básicamente la orden por la cual se convocan las correspondientes pruebas selectivas. Es la regla del juego, es lo que nos toca aprendernos para saber cómo funciona la oposición y es lo primero que tenemos que tener más o menos claro. ¿Qué nos piden? Nacionalidad española, título de bachiller, condición adecuada para ser funcionario público y permiso de conducir B. Nada del otro mundo, imagino que eso sí que lo conocéis y que lo habréis visto, ¿vale? Y ahora, pues, si nos metemos a ver un poquito pues, esta orden, pues veis un poquito de qué va la cosa. ¿De qué va? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que es un sistema selectivo, ¿vale? De oposición pura. Aquí no hay concurso. Por lo tanto, todo depende de los exámenes y las pruebas que se hagan, ¿vale? Dentro de esas pruebas, ¿qué entran? Bueno, pues entran diferentes fases, ¿vale? Vamos a encontrar una serie de exámenes que van a ir ocurriendo de una forma sucesiva. Empezamos por el tipo test, después tendremos las pruebas físicas, después el ejercicio práctico y después una parte de reconocimiento médico con test de personalidad, ¿vale? Esas son las 4 partes, digámoslo así, que tenemos en la oposición. La primera parte es un tipo test de tipo multirespuesta por 4 respuestas, una de ellas correcta, el resto falsas. Las preguntas restan si están mal hechas, ¿vale? No restan si están en blanco, no restan si hay una doble respuesta, por lo tanto la pregunta es inválida, ¿vale? Pero si está mal contestada sí que resta. ¿Cuánto? 1/3. ¿Eso qué significa? Eso significa que por cada 3 que contestes mal, te quitan una pregunta. Con lo cual, fallas 3, 3 que no puntúan, y te quitan una más. Por tanto, por cada 3 mal, son 4 que, digámoslo así, mandas a la basura. ¿Vale? Eso simplemente hay que tenerlo en cuenta de cara a qué? De cara a cómo tenemos que afrontar el examen. ¿Vale? De cara a cómo preparar ese examen. Ese examen, dentro de esas 100 preguntas, nos dicen que hay 85 de la parte específica, del temario específico, luego otras 15 que son del temario general, luego veremos un poquito todo esto, y tenemos pues 105 minutos para esa primera prueba. ¿Es una prueba dura? No. Es una prueba en la cual si te van sonando las cosas, más o menos lo tienes estudiado, te puedes presentar y sacar una notaza sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Con lo cual, no es una prueba difícil, no es una prueba dura, simplemente hay que estudiarse pues, el temario correspondiente y dedicarle tiempo. Nada más. Es una prueba en la cual se presenta mucha gente. En anteriores convocatorias había apuntadas unas 2000 y pico personas en las primeras listas. Al examen había apuntados después de exclusiones unos 1800 y se presentaron unas 700 800 personas.
Es decir, de 1.800 que iban a ir, 700 800. Y de 700 800 aprobaron aproximadamente unas 300. ¿Es difícil? No es difícil. Lo que pasa es que hay mucha gente que no las estudia, que directamente no se presenta, que no se las prepara adecuadamente. Por lo tanto, no es una cosa difícil, ¿vale? Segundo ejercicio. Una vez que aprobéis ese primer examen, tipo test, paséis, hagan los periodos correspondientes de alegaciones, segundo examen, ¿vale? Es el ejercicio. Este ejercicio, digámoslo así, está constituido por dos pruebas. Unas físicas, que es un press de banca. En el caso de hombres, 18 repeticiones, 40 kilos, menos de un minuto. En el caso de mujeres, lo mismo, pero con 20 kilos, ¿vale? Y la segunda parte de la prueba, que es una carrera. Una carrera en la cual se tienen que recorrer 2 kilómetros en pista y los chicos lo tienen que hacer en 9 minutos o menos y las chicas en 10 minutos o menos. Ya está. Esas son las pruebas físicas. No son excesivamente difíciles, se practican, se practica la carrera, se practica el press banca y se hacen sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tercer examen. Una vez aprobadas las pruebas físicas y toda la leche, llega el tercer examen, que son los supuestos, ¿vale? En este caso tenemos dos supuestos, ¿vale? Convoca el órgano en función del temario que haya, 90 minutos para responderlos. Estos son de respuesta libre. Básicamente os vais a encontrar un estadillo donde hay pues, unas fotos, una serie de preguntas que son de respuesta tipo corta, pero que tenemos que escribir, ¿vale? Aquí tenemos que prestar especial atención pues, a escribirlas de una manera adecuada, formular bien las cositas, escribir sin falta de ortografía, cosas genéricas, normales, ¿vale? Nada del otro mundo. Y una vez que aprobemos todo eso, saltará una serie de listados y pasa el cuarto ejercicio, que básicamente consiste en ¿qué? Pues en una serie de pruebas de reconocimiento médico, pues pruebas de ejercicio, reconocimiento médico por tribunal médico cualificado, pruebas de esfuerzo similares, y después una parte que se hace una especie de test parecido a los que son el de policía y demás, de personalidad. No es el de policía, no le tengáis miedo, no es una cosa extremadamente complicada, ¿vale? Y una entrevista personal que acompaña el tipo test. Tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? ¿Ha suspendido a alguien en el cuarto ejercicio? Sí, ha suspendido gente en el cuarto ejercicio. ¿Por qué? Porque llegaba una hora tarde. Porque después de llegar tarde entraban y eran como si estuviesen por su casa. Es decir, si eres una persona normal que llega 5 minutos tarde y dices, oye, perdona, disculpa, que se me ha atrasado el coche, el taxi, el Uber, el que sea, perdona que llego tarde, tal, no te van a decir nada. Se buscan gente normal, ¿vale? Con lo cual, quitando 4 excepciones, no son ejercicios difíciles y es una oposición relativamente fácil de sacar, ¿vale? ¿Qué os proporciona? Os proporciona, si todo esto ocurre y pasa como tiene que pasar, una serie de calificaciones, ¿vale? De todas estas pruebas. ¿Cómo son las calificaciones? Bueno, pues las calificaciones son así, ¿vale? Primer ejercicio se califica entre 0 y 20, hay que sacar un mínimo de un 10. Segundo ejercicio, apto, no apto, las pruebas físicas. Tercer ejercicio, los supuestos prácticos, de 0 a 20 con un mínimo de 10, ¿vale? Y el reconocimiento médico con un apto, no apto. Ya está. ¿Cómo entro? Pues básicamente si el cómputo total de la suma de todas las métricas es de 20. Con eso entras dentro. Así de simple. Oye, ¿y qué pasa si aprueba más gente? Bueno, va por nota, digámoslo así. No obstante, el año pasado, el último que entró con la nota mínima. Con lo cual, no hay problema. Contra más nota, mejor. Más te aseguras el tiro y más puedes elegir destinos. ¿No llegas a la nota mínima? Pues estás fuera. Es así de sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa después de todo esto? Bueno, pues que lógicamente todo esto se va convocando a las personas. Esto es otra tontería, ¿vale? No tiene nada del otro mundo. A partir de la letra U del apellido, ¿vale? Del primer apellido. Con lo cual, el que tenga la letra U cuando vayamos a hacer los ejercicios será el primero que entra a examen y le coloquen en las primeras filas. Y después el resto por orden alfabético. ¿Hay alguna complicación? ¿Hay algún problema? No, ninguno. Es pues como cuando entras a un examen por orden de DNI, pues lo mismo, te va a dar igual. Al final todos vais a entrar y vais a hacer el examen igual. Así que da igual, ¿vale? Después de todas estas pruebas, ¿qué pasa si tengo todo aprobado? Bueno, pues que pasas a ser nombrado como funcionario de carrera y entras en un proceso selectivo interno, ¿vale? Que es el curso selectivo posterior, que podéis encontrar en la orden, ¿vale? Que normalmente ha durado 6 meses. En esta convocatoria no se especifica cuánto dura, ¿vale? Dice que se dirá, normalmente suelen ser 6 meses. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Ahí eres funcionario de carrera.
ahí ya eres funcionario, ya cobras, ya tienes todas las ventajas por ser funcionario. Y lo que pasa es que te enseñan a cómo funciona el cuerpo de manera interna. Lógicamente, te enseñan lo que no te podemos enseñar en las academias porque no compete al examen. Es así de sencillo, ¿vale? Con lo cual, ahí veis un poquito pues, cómo funciona el cuerpo por dentro, cómo os van a dar pues, las instrucciones de las radios, cómo funciona el cuerpo, cómo se hacen determinados documentos, cómo se funciona a nivel interno en el cuerpo y ya está, ¿vale? ¿Qué más tenéis que saber? Bueno, pues tenéis que saber un poquito que esto está previsto que se ejecute para el primer trimestre de 2026. ¿Se hará en el primer trimestre de 2026? Seguramente no. Lo más previsible es que se retrase, porque todos los años se retrasa. La Comunidad de Madrid es un poco tardona. Así que, si creéis que vais justos de tiempo, mentira. Lleváis tiempo para estudiarlo sin ningún tipo de problema, porque os va a dar tiempo a que se convoquen listas, se saquen procesos y toda la leche. No hay problema. Para que os hagáis una idea, hasta que no acabe el proceso anterior, no pueden convocar este, por norma, ¿vale? ¿Cómo está el proceso anterior? A día de hoy están todavía haciendo los reconocimientos médicos. Todavía no han entrado a hacer las entrevistas personales ni tampoco han hecho los tipo test, ¿vale? De personalidad. Con lo cual, todavía queda parte del proceso de la anterior convocatoria. Estamos en noviembre, casi diciembre, se alargará. Por lo cual, más o menos pensamos que el primer trimestre de 2026 va a quedar bastante corto. A lo mejor para el segundo o tercer trimestre de 2026 empieza a haber campanas de que van a convocar listas, de que van a convocar a temario y exámenes, ¿vale? Con lo cual, si entráis desde cero, os da tiempo a estudiarlo. Tenéis que dedicarle tiempo, como en todo, ¿vale? Sin más. ¿De acuerdo? Más cositas. Temario. 7 temas generales y 38 temas específicos. Muy parecido al temario de la anterior convocatoria, pero ha habido actualizaciones, ¿vale? Temario general. Aquí tenéis los 7 temas principales, ¿vale? Del temario general. Modificaciones relativas a la función pública, por actualizaciones de normativas y cositas que han ido metiendo, y por el tema de la normativa de igualdad, ¿vale? Que han metido alguna cosita nueva y alguna actualización de algunos conceptos y demás derivado del cambio de la ley. Por el resto, más o menos lo mismo que ocurre en años anteriores. Temario específico, 38 temas, ¿vale? También los tenéis aquí. ¿Qué pasa? También ha habido actualizaciones, ¿vale? Ha habido temas que han desaparecido con respecto al anterior, hay otros que han añadido algún apartado, hay otros que han juntado, ¿vale? Más o menos lo que nos encontramos que es, bueno, pues que el tema 1 se ha visto algo modificado, nueva ley de agentes forestales que ha entrado en vigor, por lo tanto hay pequeños cambios, código penal, que se han añadido determinados elementos y determinados conceptos específicos, la ley forestal de la Comunidad de Madrid, que también ha visto variado la normativa de desarrollo, la ley 7 del 2024, la ley básica de agentes forestales y medioambientales, una normativa que se aprobó nueva con respecto a la anterior convocatoria, la ley 26 del 2007 de responsabilidad medioambiental, que antes no entraba y ahora sí que entra, y así pues tenéis todos los temas, ¿vale? Luego el tema 13 y el tema 16 también ha habido ahí un pequeño cambio, el tema de protección civil, porque ha habido una anulación de la anterior normativa, se ha actualizado y están haciendo la nueva normativa de protección civil. El decreto 144 del 2018, que antes no entraba y ahora entra específicamente por el tema de usos de venenos ilegales, ¿vale? Pues he visto que hay un tema de envenenamiento en Comunidad de Madrid que le quieren meter caña. Tema 24, básicamente porque han juntado varios temas en tema 24, por el tema de coníferas y demás. Tema 28, tema de fauna silvestre. Han añadido cómo se gestiona el tema de los centros de recuperación y de animal, ¿vale? De los CRAS. Han metido el GREFA, han metido el Brinzal, pues un poquito de cómo se gestiona, cómo se llevan los animales allí, cómo se tienen que hacer las correspondientes acciones. Actualización también del tema 33 y 35. El tema 33, que es el tema de plagas y enfermedades, han añadido las zoonosis, antes no entraban. El tema 35, temas de uso del medio natural, que han añadido por el tema de nueva normativa que ha ido apareciendo, temas de educación ambiental y demás, ¿vale? Simplemente pues lo han actualizado. Y el tema 38, ¿vale? Que es el tema de la Ley 7 de 2023, una normativa que entró en vigor más o menos según estaba acabando todo el tema de la anterior convocatoria, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se ha visto que pues, el tema de la Ley de Protección Animal pues, ha tenido actualizaciones. ¿Dónde veis todas las actualizaciones del temario aparte de en las academias? Pues básicamente aquí, ¿vale? En la página de la Comunidad de Madrid os metéis en el proceso selectivo y ahí vais a tener todo.
Os metís en procesos anteriores, veis todo el desarrollo de los primeros ejercicios, segundos ejercicios y demás, ¿vale? Como bien os decía, fijaos, os he traído aquí, para que veáis que tampoco os estamos engañando ni nada por el estilo, las aspirantes que entraron en la anterior convocatoria. O sea, aquí veis las calificaciones de los 91 más los 5 que metieron de reserva de la anterior convocatoria. Fijaos que el primero, en ese orden de entrada en la fase de oposición, tenía un 19,58. ¿Vale? La tercera prueba sacó casi el 20. Todo muy bien, le fue genial. Y sin embargo, si os fijáis, por ejemplo, en los últimos, pues veis que tienen el 10.0, el 5 puntos gracias. ¿Vale? Quitando los 5 de reserva, ¿quién entró? Pues entró el último, el número 91, con un 11,36. Es decir, con una prueba raspado en los dos exámenes, en el tipo test y en el de supuestos, la gente ha entrado. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que podéis entrar sin ningún tipo de problema en la oposición. ¿Vale? O sea, no es un examen difícil, no es un proceso difícil, se puede ejecutar sin ningún tipo de problema y al final pues podéis entrar, ¿vale? Porque veis aquí las notas, son públicas, os podéis meter en el proceso selectivo y ver qué es lo que hay, ¿vale? Con lo cual, para que más o menos os ubiquéis, ¿vale? A todo esto, ¿qué os ofrecemos desde la academia? Bueno, pues desde la academia básicamente lo que os ofrecemos es un curso, ¿vale? Un curso específico de preparación, como academia de oposiciones que somos. Lo impartimos básicamente yo y otro personal ligado a la academia. Hay agentes, hay gente especialista en temas biológicos, hay gente que es de ciencias ambientales, yo soy ingeniero de montes, ¿vale? Yo trabajo con parte de los agentes en mi día a día, con mis funciones de ingeniero, ¿vale? Se os ofrece también tener pues, todas las clases, más o menos se prevé unos 8 meses de duración de curso, que son unas 32 semanas. Eso implica unas 6 o 7 clases mensuales y que esas 6 o 7 clases en cada mes lo que habrá serán unos 4 o 5 temas de temario específico, para ver pues, esos 38 temas más los 7 específicos, ¿vale? Una clase de visuales, ¿vale? Porque hay que preparar la parte visual, en plan de tanto el tipo test como en los supuestos, ¿vale? Del tercer ejercicio, porque os pueden poner una foto en el tercer ejercicio y decir, ¿esto qué es? A lo mejor es un inmaduro de águila imperial, pues tenéis que saber qué es un inmaduro de águila imperial, nombrarlo correspondientemente, saber las catalogaciones, características específicas de ese animal, ¿vale? Pero también os pueden preguntar una ave de X tamaño, con X plumaje, con tal color, con no sé qué ejemplar puede ser. Es decir, también os lo pueden preguntar a nivel teórico en el tipo 3, ¿vale? Entonces, las partes de visu también suele ser interesante verlas. Y después, pues una clase de tipo supuesto práctico, donde pues desarrollan ejercicios tipo de, oye, pues se presenta una denuncia, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Oye, si te encuentras este caso en concreto en el cual se encuentra una señora recogiendo varas de avellano en mitad de un río, ¿qué tienes que hacer como gente? Pues ese tipo de cuestiones son las que se plantean en ese tipo de clases, ¿vale? Todo el temario normalmente lo tenéis en papel, eso ya depende de las modalidades que los tiene que comentar Amador, ¿vale? Ahí ya no me meto, yo soy profesor. Entonces, el tema de gestión de la plataforma, metodología en la cual os queréis meter, porque a lo mejor pues, Amador plantea, pues, oye, solo clases, oye, temario y clases, oye, solamente visuales. Bueno, ahí ya lo dice. Pues en función de eso, pues tendréis diferentes cosas, pero normalmente pues, puedes tener el temario en papel, puedes tener acceso a la plataforma para tener las cosas grabadas, podéis hacer consultas, las clases que son en directo, siempre os digo lo mismo, contra más me interrumpáis, mejor. Contra más me preguntáis, mejor. Contra más resolváis preguntas en clase, mejor, porque no las tenéis que resolver el día de examen vosotros solitos, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas siempre es importante tenerlas en la cabeza. Y también tendréis, pues seguramente, una posibilidad de salida a campo, ¿vale? Nos gusta también, aparte de la parte teórica, pues hacer una pequeña salida a campo, enseñaros un par de recursos que tenemos en las cercanías de Madrid, donde podéis estudiar en vivo, al final, lo que os van a preguntar en la oposición, tanto desde animales hasta plantas, ¿vale? Entonces, simplemente, pues hay salidas de campo a zonas de arboreto, a exposiciones de aves y demás, también depende un poco de la modalidad, y en función de eso, pues, veis un poquito pues el cómo funciona y el que os plantea pues, de cara a estudiar la oposición, ¿vale? Así a primeras, es todo, ¿vale? Esto es lo principal, tenéis ahí el correo para preguntar cualquier duda, cualquier cosita, y es lo más importante, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, me pidió Amador que os lo dijera. Los 10 primeros que se apuntan a estos cursos normalmente tienen descuentos. Me dijo que para los 10 primeros había un 10% de descuento.
Por lo tanto, eso ya, en función de lo que habléis con él y os apuntéis, pues podéis tener o no correspondientes descuentos, ¿vale? Simplemente comentaros también. Esto todas las academias os lo dicen, ¿vale? Nosotros, si queréis más información, os la podemos dar. El año pasado tuvimos el mismo curso, estuvimos formando a la gente, estuve yo formando a parte de la gente que se apuntó, y de todos los que se presentaron al examen, 80 aprobaron el examen, ¿vale? El 80%, perdón, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tenéis una pequeña gráfica con ese dato de más o menos que al final pues, enseñamos dentro de que cabe bien, o creemos que enseñamos bien, porque al final pues el 80% de la gente que estuvo con nosotros pasó el primer examen y pasó el tercer examen, con lo cual terminó entrando en posibilidades de entrar dentro del cuerpo. Así que creo que más o menos con eso pues podéis ver que funciona muy bien, que damos las clases online, que todo funciona dentro de que cabe bien, y que la mayoría de la gente que está con nosotros pues termina por sacarse las plazas. Así que si queréis apuntaros y demás, pues eso ya lo habléis con Amador, que no creo que os ponga muchas pegas, y a partir de ahí pues ya empezaríamos a funcionar, ¿vale? Como bien os digo, las clases siempre las suelo dar yo, ¿vale? Sobre todo las partes más, digámoslo así, medioambientales. El temario específico, como es una parte un poquito más legislativa, sí que es verdad que tenemos a gente especializada, unos abogados y demás, que os dan pues, la parte legislativa, pues, por el tema de los estatutos de autonomía, cómo se ligan a las oposiciones y demás, pues sí que hay gente específica que la suele dar. Pero si no, normalmente pues, me veréis a mí o algún otro parecido, ¿vale? Normalmente siempre suele haber un biólogo, un ingeniero o alguna gente que está dando pues las clases, ¿vale? Entonces, simplemente para que nos conozcáis y si tenéis alguna duda, pues vosotros mismos, preguntad. ¿Conocéis la oposición? ¿O es que os ha saltado el aviso y habéis dicho, vamos a ver esto de qué va? Yo Por sí la ahí. conocía. ¿Tú la conocías? Sí, de hecho yo estoy dentro de la, o sea, yo estoy dentro de, estoy en, ay, que no me sale En el, el curso. sí, en el curso, eso es. Así que te has metido en el curso que todavía no tiene las online y seguramente tú ya me hayas oído hablar bastante. Sí, sí, a ti te conozco. No te había visto, no te había puesto cara nunca porque no salía, pero No, ya he en las visto muchas de clases, tus clases. en las clases normalmente yo no pongo la cara, prefiero que veáis bien la presentación, que es lo importante, y me oigáis hablar mucho. Sí, sí, no, de verdad, tus clases la verdad es que me encantan porque explicas fenomenal, o sea, que guay. Yo hago lo que puedo y lo que sé, así que ahí me tenéis. De momento la gente no se queja, me dice que le gusta cómo doy las clases, así que dentro de cabe, pues orgulloso. Sí, sí. Yo te quería preguntar, a ver, yo voy un poco despacio porque estoy trabajando y a veces saco tiempo para estudiar, a veces no. Tengo la sensación de que para esta convocatoria pues igual no lo consigo. Pero lo que sí que te quería, o sea, yo voy a ir a por todas, pero tengo la sensación de que no me va a dar tiempo. Pero quería preguntarte cada cuánto, ya sé que no lo sabéis porque eso Ujú. no, pero cada cuánto más o menos suelen salir, o sea, si se hace el año que viene. ¿Cuándo prevéis que podrá ser la siguiente? Vale, a ver, te cuento. La convocatoria anterior era del 2022 y juntaron 2022 y 2023, claro, en las 91 plazas. La actual es 2024 y 2025, si no recuerdo mal. Hay plazas aprobadas hasta 2027. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que seguramente después de que acabe el proceso que está actualmente, que no es este, ¿vale? Es el anterior, convoquen este, se hagan todos los ejercicios. La fase de exámenes, ejercicios, etcétera, se suele llevar un año, ¿vale? Desde que se hace el primer examen hasta que se finaliza el proceso suele tardar un año. Y después de eso convocarán la siguiente, que lo más seguro es que unan 2027 y 2026, lo más seguro, porque no les da tiempo, teniendo en cuenta que dura un año el proceso selectivo, a de año en año sacar plazas. Entonces, cada 2 años, más o menos, es lo que suelen tardar. El temario que han sacado para esta convocatoria es casi idéntico al anterior. De hecho, en la convocatoria anterior dimos mucho, y mucho es casi el 90% de lo que entra en la actual.
Porque normalmente nosotros, aparte de dar lo que entra específicamente en temario, con las clases, con lo que vais preguntando, con cosas que van saliendo y demás, vamos ampliando. Vamos metiéndoos un poquito más para que sepáis de qué va a ir la cosa cuando ya entréis al cuerpo. Por ejemplo, entraba la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid en la anterior convocatoria. Nosotros ya hacíamos referencias y ya empezamos a decir cositas de la Ley de Protección Animal que entra en la actual, pero que no entraba en la anterior. Sin embargo, era importante tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque hacía modificaciones sobre la anterior que había. Entonces, al final había por narices que decir cosas. Entonces, muchas de las cosas que os toca estudiar en esta o en la siguiente, seguramente ya os las diremos, porque hay cosas que no cambian. Las coníferas de la Comunidad de Madrid seguirán siendo las coníferas de la Comunidad de Madrid dentro de 20 años. No van a cambiar. ¿Vale? Entonces, ¿puede haber actualizaciones? Sí. ¿Muy, muy, muy sustanciales? No. No suele haber cosas muy sustanciales que cambien. Hombre, te cambia la orden de veda de año en año. Sí. Ya, claro. Lo que cambió en la anterior orden de vedas, que era 2 periodos. Que el cupo de la becada pasaba de 5 a 3. Ya está. Yeah. Hay que saberlo. Claro, claro. Pero quitando eso, más o menos el temario no suele haber grandes cambios. ¿Vale? Entonces, dentro de cabe, mantenemos bastante actualizado el temario, vamos contándoos un poquito todas las novedades que hay. Somos personas, siempre se nos puede pasar algo. Es imposible enseñaros el 100% de todo lo que os puede entrar, porque es una oposición que tiene el temario abierto, aunque hay temas específicos, hay cosas abiertas, porque cuando preguntan coníferas de la Comunidad de Madrid, ¿qué os enseño? Las coníferas y dónde están distribuidas, os enseño también cómo funciona el floema, el xilema, los sistemas comunicativos, los vasos, las traqueidas de todas las coníferas. Es que todo entra. Ya. Entonces, os podemos enseñar lo que nosotros pensamos que es lo primordial, lo que más suelen preguntar, basándonos en exámenes anteriores y demás, que también veremos exámenes anteriores. Normalmente solucionamos los exámenes del año pasado y de los anteriores, ¿vale? Para que tengáis una idea. De hecho, yo tengo por aquí, si no recuerdo mal, mira, el examen, bueno, esperad que se vea así a la media. Esto es el examen de la Comunidad de Madrid del año pasado. Para que veáis que los tenemos y los utilizamos para dar las clases, porque al final en esto es donde en parte nos dan pistas de qué es lo que puede entrar. Hay documentación, hay publicaciones que normalmente la gente no ve. Nosotros, como estamos más acostumbrados a mirarlas, a estar un poquito más al tanto, sí que las vemos y os las decimos. Pues el informe anual de no sé qué. Oye, ha salido la memoria de no sé cuánto. Oye, que han cambiado el anexo de no sé qué, tenéis que mirar la ley no sé cuál que hace una modificación sobre esta otra. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso en la plataforma lo iríais viendo. Entonces, ¿cuándo sale? No se sabe. No lo saben ni los del tribunal ni los propios agentes muchas veces. ¿Vale? Yeah. Por periodos, cada 2 años, más o menos, 2, 3 años, podemos tener una convocatoria de examen y donde se juntan pues plazas de 1 o 2 años, normalmente. O sea que si se hace en el 2026 hasta el 2028, no prevéis que haya otro examen. No creemos. No creemos. Puede ser, sí, puede ser que de repente aceleren, peguen un acelerón y te presenten en el 2027 otro examen en octubre. Pero no es lo normal. Yeah. Es que no les da tiempo. Yeah. Eso que nos quite el ánimo, ¿eh? Esta oposición tardas aproximadamente 1 año en estudiártela entera. Para estudiártela bien. ¿Vale? O sea, el año pasado hubo gente que entró en el curso de cero. De cero significa que no sabía diferenciar un águila de un buitre. ¿Vale? Y en 1 año se han sacado la plaza. O se la van a sacar porque están aprobados en los exámenes. Yeah. Y en 1 año les ha dado tiempo. Una pega que muchas veces tenéis los opositores es que os ponéis a estudiar el examen, os podéis estudiar como cosacos, os metéis todo para el cuerpo. Está muy bien, pero no sirve, porque no os preparáis el examen. Es tan importante saberos el temario como saberos cómo afrontar el examen y tener técnicas de estudio que os funcionen bien. Es decir, está muy bien que tú te puedas aprender una enciclopedia entera. Pero si a ti te preguntan la enciclopedia de una manera que tú no entiendes, no te va a servir de nada, porque no estás preparado para el examen. Yeah.
Eso es otra cosa que muchas veces en muchas academias no hacen énfasis. Es tan importante saberte que, yo qué sé, que el cuco se llama Garrulus glandarius o que la oropéndola se llama Oriolus oriolus, como saber cuándo te van a preguntar eso y de qué manera te lo van a preguntar. Y buscar las trampas de las preguntas que seguramente no te sepas. Porque en las multirespuestas y en los exámenes multirespuesta hay cosas que solucionas no porque te las sepas, sino porque dices, vale, de las 4 Por preguntas, descarte, claro, claro, hay 2 claro, que van fuera y de las 2 que quedan, esto no tiene sentido. Pues la que queda es la buena y muchas veces aciertas. claro, Entonces, hay que prepararse el examen, hay que prepararse el temario y hay que prepararse a uno mismo. ya. Porque cuando vas al examen, no estás ni en tu casa, ni en tu habitación, ni en Y una en biblioteca, silencio, ni en silencio. claro. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces os recomiendo que estudiéis con música, con la tele puesta, con la ventana abierta, para que os habituéis al ruido. Porque el día del examen va a haber ruido. Claro, Y vais a estar sentado en un sitio, en un banco, con otros 5 en la fila, y el de al lado a lo mejor le da por mover la pierna, o por hacer todo el rato así con el bolígrafo. Como no estés habituado, te claro. desconcentras, se te va el tiempo y adiós muy Y ya buenas. está, y adiós. Mm. A mí, ¿sabes lo que me resulta bastante complicado? El tema de los visus. O sea, que me pongan un animal y que sepa decir qué animal es y cuál es el nombre científico. Y ya de la fauna ni te cuento. Eso es quizá lo que más que el temario en sí, que es un Mm. poco, bueno, pues que a base de mirártelo como que se me va quedando, el tema de reconocer las especies me resulta especialmente complicado. Sí, eso, mirad, os voy a compartir un momento la pantalla otra vez y os enseño una cosa. Tú que estés en el curso, seguramente algo ya controles y algo ya hayas visto. Bueno, imagino que me veis todos, ¿no? Sí. No, aquí no está. Tengo tropecientas clases por todos los sitios, entonces ahí hay un momento que peto. Por ejemplo, botánica, mamíferos. Este mismo. Esto es una clase real de las que poníamos el año pasado a los que estaban estudiando, ¿vale? Ujú, Visual. Yo os pongo esto. Y si os dais cuenta, empiezo a poneros un montón de flechitas. Os pongo los nombres científicos. La foto se ve muy bien. Os vienen pues especificaciones de si son nocturnos, dónde encuentras, si son endemismos o no son endemismos, las huellas. Aquí yo, lógicamente, se os va contando pues el tema de pues, cómo funcionan las huellas, cómo hay que mirarlas, eh, los rastros que van dejando los animalitos, el qué tenemos que mirar, ¿vale? O sea, al final yo con estas, aquí por ejemplo tenéis otra, ¿vale? Con estas fotos, nosotros lo que ujú. os intentamos es enseñar a diferenciar esos animales. Entonces, no tengas miedo ni tengas de decir, joder, el visu se me... O sea, mira, o sea, es que aquí os enseñamos un poco de todo. ¿Qué es lo que tenéis que mirar? ¿Cómo lo tenéis que mirar? ¿En qué os tenéis que fijar cuando veáis una foto de este tipo? Os ponemos bastantes fotos y os hacemos exámenes tipo visu para que veáis Ujú, cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, esos son los ejercicios prácticos. Un ejercicio práctico, con imágenes, identificaciones. Pues esto ujú. qué es, esto qué es, esto qué es, en qué me tengo que fijar, las diferentes trampas que hay. Esto es una plaga, los embalses de la Comunidad de Madrid, aves, marcas, casuísticas de huellas. ¿Vale? O sea, todo esto os vamos intentando forzar a que vayáis poco a poco estudiando. Por eso los visus que os ponemos de uno al mes suelen ser interesantes. ¿Vale? Claro. Eso que os poníamos aquí de eh, una clase de visu al mes, ¿vale? Ujú, Eso es eso que estabais viendo ahí. Pues, visuales, se identifica esto, se identifica esto otro, o sea, hay que mirar no sé qué. En este ave la pluma hay que mirarla de tal manera. Fijaos en el cuello, fijaos en la cola, fijaos en el pico. Hay trucos para saber qué animal es cada uno, ¿vale? ya, La cosa es que es eso. Si tú tienes que ir desde cero, es difícil. Si yo llego y te digo, fíjate en esta pluma, fíjate en este ala, fíjate en este pico, ahí ya empiezas a diferenciar. claro. Eso es lo que la ventaja de estar en la academia, que os vamos dando el qué tenéis que mirar, Ujú. ¿vale?
Entonces, no tengas miedo por mirar los visus, porque los vas a ver. Tienes que dedicarle tiempo. No, yo ahí no os voy a mentir, hay que dedicarle tiempo, pero lo podéis estudiar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Da tiempo a que os lo miréis y os deis 2 o 3 vueltas a todo el temario. Más dudas. Hola, Dani. Pues yo te cuento, yo estoy más o menos igual que Beatriz. Ujú. Y mi pregunta era, no sé si tengo que hablar contigo o con Amador, era un poco sobre el tema de las clases, si sabéis, en el caso de que salga y siga adelante, pues horarios, días de la semana más o menos, si quedarán grabadas, porque a lo mejor sé que algunas veces las dais Ujú. una hora que no puedo, tipo 4, 5 o 6 de la tarde, Ujú. que a lo mejor por trabajo no puedo unirme. Entonces, saber si quedarán grabadas o bueno, pues eso, más o menos las Vale. horas, las... A ver, modalidades, tenéis que hablar con Amador. Cogéis aquí el correo, ¿vale? Este de Ujú. aquí, y le Sí. escribís. Y decís, oye, quiero el curso de Madrid, quiero saber qué opciones hay, tal, cuéntame. Y te contará lo que sea correspondiente, te dirá sobre los precios y toda la leche. Yo eso no controlo, ¿vale? Yo me dedico a la parte de las clases. La parte Vale. administrativa es Amador quien la lleva, ¿vale? ¿Qué sí te puedo decir? Te puedo decir que las clases siempre se graban y siempre quedan a disposición. Por lo tanto, las podéis ver 40 veces si queréis, cuando os dé la gana. Como es un día a las 4 de la mañana, os ponéis a ver la clase. No hay Vale. ningún problema, ¿vale? Vale. Handicap, bueno, podéis preguntar en directo, en la Y puñeta. son más o menos 2 clases cada semana, ¿no? Son al mes unas 4 o 5 de temario, dependiendo del mes, vamos cuadrando, una de visu y una de ejercicio práctico, normalmente, ¿vale? Hay Vale. meses que en vez de dar el visu, porque no tiene sentido dar el visu, pues a lo mejor os metemos de 5 a 6 de temario, porque a lo mejor tiene más sentido, ¿vale? Pero más o menos el cómputo de clases va a ser siempre el mismo mensual. Normalmente os pasamos el horario del mes, para que todos los meses vosotros podáis organizaros a qué clases podéis ir o no podéis ir. Dependiendo de cómo se forme el grupo, se os suele preguntar cómo queréis organizar un poco las clases. Es decir, si hay un grupo de 80 personas, pues lógicamente no se puede hacer, se pone un horario y ya está. Pero si a lo mejor sois un grupo de 15, sí que se pone un pequeño doodle en Google o similar para decir, oye, tenemos más o menos previsible este horario. ¿Os va bien? ¿Os cuadra la mayoría? Sí, perfecto. No, ¿qué os cuadra? Entonces vamos adecuándonos también un poquito a lo que vosotros más o menos necesitéis. Eso es lo que podemos decir desde la parte que yo controlo, ¿vale? Vale, y luego una pregunta en cuanto ya a las clases. Sabiendo un poco que va a ser una especie de revisión del temario general con los temas específicos y los temas generales, Ujú. eh, aunque sí, sabemos que bueno, pues va a ser intenso, van a ser clases muy abiertas y participativas, pero para ver un poco más en qué en qué se diferenciaría de las clases normales que ya tenemos o que hemos dado que estamos apuntadas. Vale, a ver, una clase normal se cuenta desmenuzado casi todo, Vale. ¿vale? En el sentido, yo qué sé, os voy a contar la ley de Montes, porque hoy toca la ley de Montes. La ley 43/2003 tiene esto, tiene tal, tiene cual, no sé qué, tiene estos apartados, y durante 2 horas os estoy contando la ley de Montes. Curso de repaso. El curso de repaso no se desmenuza tanto, se va más enfocado a la parte crítica. Ley de montes. Partes que nos tenemos que saber sí o sí. Catalogación de monte. Tipos de monte hay. Pues, oye, pues los patrimoniales, los privados, los de uso social, los demaniales. ¿Cómo se diferencian? Os voy preguntando. Son un poquito más dinámicas porque se Ujú. sobreentiende que hay un pequeño conocimiento ya previo. Y si no hay un conocimiento, da igual porque os esfuerzo a que me digáis cosas, a que me pongáis ejemplos, a que vayamos hablando de cómo se especifica ese concepto de monte, por ejemplo, y vale, y si ocurre esto, ¿qué pasa? Y si no ocurre esto, ¿qué pasa? Y si ahora yo lo quiero cambiar, ¿qué tendría que hacer? Ese es el curso de repaso. Va más enfocado a que el concepto no os sea algo nuevo que os tenéis que meter en la cabeza, sino que sea algo más en el formato de el concepto más o menos ya lo tenéis en la cabeza, y ahora lo que voy a hacer es ahondaros el conocimiento de tal manera que se os quede a la perfección entendido qué es un monte. Y que cuando lleguéis a un ejercicio o una pregunta tipo tesis os pregunte por un monte, digáis, vale, ya sé qué es esto, esto y esto, automáticamente.
Esa es la diferencia entre los cursos de repaso, que son un poquito más intensos, a las clases genéricas, que son un poquito más generales, en el sentido de se ve el temario con relativa calma y se ve completo. En las clases de repaso es más enfocado a estas 5 cosas son las críticas, son las 5 principales. Puedo hablar un poco de todo, porque pues, al final también es hablando a lo mejor de toda la normativa, pero me centro en las 4 cosas críticas que siempre suelen preguntar, que suelen ser más específicas. Vale, gracias. Es como más práctico, por decirlo de alguna manera, más enfocado. Más dudas. De la Del oposición, precio, del curso, del precio también es preguntarle a Amador, ¿verdad? En el correo. precio y modalidad, Amador. Vale. Es el que os dice, pues si queréis con temario, tanto, si queréis en papel, tanto, si queréis no sé qué, tanto. Eso ya depende de lo que le haya sacado. No, ahí ya sí que yo no controlo, ni sé lo que hay, ni nada. Eso ya es él, que es la que lleva la parte administrativa. Qué raro que ninguno me hayáis preguntado cuánto cobra un agente forestal. Qué raro. Yo ya lo pregunté en su día. ¿Cuánto cobra? A ver si te lo Ay, sabes pues bien. ahora ya no me acuerdo. Yo lo también miré, creo que eran 1.800 brutos, ¿no? Sí, pero eso es básico, sin los complementos. En Madrid un agente forestal se está levantando aproximadamente entre 1.800 y 2.200, dependiendo guardias, dependiendo zonificaciones, dependiendo. ¿Qué es lo de zonificaciones, perdona? Cuando tú estás desplazado en una comarca que tiene especial afección por temas a lo mejor de caza, de incendios y demás, y estás en guardias específicas, te dan un suplemento. Entonces, aparte de tu sueldo normal, tienes los complementos por destino, por servicio, por riesgo. Entonces vamos sumando cosas a ese sueldo que es el que normalmente la gente ve, que es el de 1.600, 1.800, 1.900. Vale. Más dudas. Leí en un sitio que no sé muy bien dónde y no sé tampoco si era muy fiable, Ujú. que era como una especie de turnos de 3 semanas. Sí. Una semana estás de mañana, a la semana siguiente estás de tarde, los fines de semana parece que trabajas como más horas. Alternos. Ajá. Normalmente es una semana normal, una semana en intensivo, una semana libre. Ah, Una eso es semana lo que había normal, escuchado. lunes, viernes, una semana en intensivo, lunes, domingo, una semana libre. La semana que trabajas puedes estar en turno de mañana o en turno de tarde. Y eso no viene prefijado por especificaciones y viene prefijado por ley. O sea, que trabajas 2 semanas y libras una. Sí. O sea, que era verdad. Yo dije, esto no puede ser verdad. Es verdad. ¿Qué pasa? Tienes otros hándicaps, porque tienes las guardias de incendios, por ejemplo, que en las épocas de verano tienes guardia de incendio, y la guardia de incendio implica que si te avisan en media hora tú tienes que estar en tu puesto de trabajo, por lo tanto no te puedes ir más lejos de media hora. ¿Y si vives más lejos? Imagínate yo. Si vives más lejos tienes la prerrogativa de que vives más lejos, pero por ejemplo, si tú normalmente tardas 40 minutos en ir a tu punto de trabajo, lo dices y ya se tiene en cuenta de cara a esas alertas de incendio, por decirlo de alguna Vale, manera. vale, vale. Vale. Eso sí. Luego tienes remisión por servicio de urgencia, que eso es que cuando hay una emergencia o cosa por el estilo, se te puede llamar aunque estés de vacaciones y no te puede Ujú. negar, porque es servicio público y agente de la autoridad. Ajá. Y cosas de ese estilo ligadas a un agente de la autoridad. Porque recuerdo, si os halláis en la plaza, que espero que sí, seréis agentes de la autoridad. Seréis Ujú. como un policía, pero no lleváis pistola. Sí, ahora es cuando viene el punto de, jojo, tengo el poder. Pues sí, tenéis el poder. ¿Sabéis los diferentes cuerpos o secciones que hay dentro del cuerpo de agentes? No. No. Vale. Esto es una cosa divertida. A mí me motivaba para estudiar la oposición en su momento. Eh, Dentro del cuerpo de agentes forestales no todos son agentes forestales normales y corrientes. Hay sección de montaña, hay sección canina, hay área de recogida de fauna silvestre, hay de investigación de incendios. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que estáis dentro,
por escalas internas y demás, os podéis derivar, por ejemplo, a la sección canina. Entonces, ¿qué seréis? Pues seréis agentes forestales, pero que vais con un perro de salvamento, por ejemplo. Eso, si os metéis en la página web, a ver si la consigo encontrar de una manera rápida. Bueno, en agentes forestales aquí tenéis la página de la oposición, ¿vale? Aquí tenéis un poquito todo. Tenéis también aquí una parte interesante que es el histórico de convocatoria, la anterior, con la cuestilla, los casos prácticos, los exámenes y demás, ¿vale? Y luego... Si os metéis, por ejemplo, aquí, en agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? La página general del cuerpo, aquí tenéis pues un poquito pues la historia, los medios que hay, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis los medios habituales, pues oye, tenemos embarcaciones, hay unidad canina, hay vídeos de terreno, equipo de trabajo en altura y demás, ¿vale? Tenéis vídeos y demás, las comarcas forestales, ¿vale? Aquí las tenéis también, esto os tocará estudiároslo, ¿vale? Las comarcas. Y si no recuerdo mal, por aquí abajo había un apartado donde se veía... había un apartado específico donde se veía las diferentes funciones del cuerpo. A ver. No recuerdo que estaba aquí. Esto es investigarlo, ¿vale? Esto es simplemente para que os motivéis, por ejemplo. ¿Vale? Pero aquí tenéis, pues, por ejemplo, las diferentes secciones, las funciones del cuerpo. Eso ya lo veremos en su momento, por supuesto, en el ejercicio, ¿vale? Las escalas que hay, cómo se organiza, las plazas que ha habido. Mira, tenéis 68 plazas en el 2027 y 52 para el 2028-29, para que veáis que están aquí publicadas, ¿vale? Las pruebas, bueno, que tenéis cómo se entra y demás. Y tiene que haber algún sitio específico por aquí donde aparecen las unidades, pero bueno, no aparece. Equipo de rescate en altura, ¿vale? Estos son las brigadas de fauna, que hay unas brigadas específicas que son para fauna, igual que esta. Hay otra que es la unidad canina, que eso sí que... es que no me acuerdo. No, es que no me acuerdo exactamente dónde venía, pero sí que tenía el Me ha cuerpo. parecido verlo en una de estas que has entrado que ponía algo de canina. Sí, la unidad canina, pero no te especificaba. No especificaba. No especificaba. No especificaba lo que hacía. Pero bueno, estos son los de rescate en altura. ¿Vale? Aquí los tenéis, con los nidos. Esto es de un nido de buitres, si no recuerdo mal. ¿Vale? Que hacen, pues se meten en el campo y se ponen con las escalas y demás y suben hasta los árboles. En caza, en temas de educación ambiental, las pescas, ¿vale? La unidad canina, a ver si se especificaba. Parece que estaba por aquí donde se especificaba los medios. Aquí. Pues pone unidad canina justo aquí, pero no tiene nada. No hay fotos. Ya, no se puede entrar, tío. Claro. No obstante... Unidad canina, agentes forestales, Madrid. En Instagram sí que tenéis bastante, ¿vale? Esta es la unidad canina de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Esta es la unidad canina de la Comunidad de Madrid. Qué pesados son por los anuncios. Sí. Perdonad. Esta es la unidad canina de la Comunidad de Madrid. A ver, ¿qué me quieren? Este señor y este señor eran tribunal del actual proceso. Bueno, son tribunal del actual proceso. Para que veáis que al final el tribunal lo podéis conocer perfectamente. Este señor y este señor son tribunales del actual proceso abierto. ¿Vale? Para que, o sea, nada que pongáis cualquier cosa de lo que veis aquí en la página web de la Comunidad de Madrid, vais a poder informaros porque ponéis cualquier cosa de estas y lo veis. ¿Vale? Pero fijaos que tienen temas todoterreno en embarcaciones, pero tienes tu unidad canina, trabajo en altura, incendios forestales, toma de muestras, trabajos de alta montaña y fauna. ¿Vale?
Entonces, en función de la época y demás, pues tendréis suplementos específicos a vuestro salario por estar pues, con alguna de estas. ¿Vale? Vale. ¿Más dudas? Yo tenía una pregunta rápida. Dime. Simplemente, en mi caso sí que estudié en Castilla y León el ciclo formativo que te habilitaba luego a presentar oposiciones y en su día pues me aprendí bastante fauna, flora y demás con sus Ujú, nombres científicos. Claro, pasado varios años veo que bastantes nombres han cambiado. ujú. Mantienen a la raíz o mantienen alguna parte del nombre científico, pero esto se ha cambiado. Entonces, pues es un poco locura porque, claro, los tengo ya algunos interiorizados, pero han cambiado. Entonces, no sé cómo de grave en los exámenes es, pues si me preguntan por águila perdicera o alguna cosa, poner el nombre científico antiguo y no el nuevo. Sí, que en vez de decir de tus penatus, dices la El otra. león, claro. Sí, ya te entiendo. Vale. Si está considerado sinónimo, no pasa nada. ¿Vale? Si es un nombre muy antiguo, sí que te ponen que está mal. Vale. Por ejemplo, el caso del urogallo. Antes, si no recuerdo Ujú. mal, era Tetraos urogallo. Tetraurogallus cantabricus. Ah, Ese era el antiguo. vale, ese no lo Ahora, conozco. pues ese, si no recuerdo mal, era el antiguo. Ahora, sin embargo, ahora es Tetraurogallus, a secas. Sí, O sí. antes era Tetraurogallus y ahora es Tetraurogallus cantabricus. No me acuerdo exactamente cómo era. ¿Vale? Ujú. Si es sinónimo y está considerado sinónimo, no tienes problema. ¿Qué pasa si no es sinónimo? Que tienes un problema. Ya, ¿Es muy grave? Normalmente no. ¿Por qué? Porque normalmente te lo suelo contar yo los que están cambiados. Si ha habido algún vale. cambio en alguno, te digo, cuidado con este, que le han cambiado el nombre. Por ejemplo, al romero. El romero antes era Rosmarinus officinalis. Ahora, sin Sí, embargo, es Salvia rosmarinus. Están aceptados los sí. dos, porque se consideran Vale, sinónimos. si están aceptados, vale. ¿Vale? Entonces, eso, según vayamos con las clases, os lo iré contando. ¿Vale? Ujú, La mayoría de ellos se consideran sinónimos y no vas a tener problema. ¿Vale? No obstante, ujú. siempre es mejor aprenderse el nuevo, el último. ¿Vale? Sí, sí, eso intento. Hombre, si me dices, oye, pues es que no me sale Tetraurogallus cantabricus y me sale Tetraurogallus, pues vale, Tetraurogallus, no pasa nada. Van a ser considerados sinónimos, no vas a tener complicación, ¿vale? Genial. Entonces, ese tipo de cosas sí que os las contamos, lógicamente, en las clases, porque son los detallitos que al final marcan el que te lo sepas o no te lo sepas, ¿vale? Entonces, Vale. eso sí. Ejemplo, el año pasado hubo una pregunta del tipo test que se impugnó, que de hecho la propusimos que a todos los alumnos que la propusieran para impugnación y terminó por impugnarse. ¿Por qué? Porque utilizaba dentro del tipo test una de las respuestas, era una especie que no estaba en la Comunidad de Madrid, pero desde hacía años. O sea, lleva como mejor 50, 60 años sin catalogarse en la Comunidad de Madrid. Y la ponían como que estaba. Pues un poco no se pregunta. ¿Vale? Pues es un poco lo mismo. Cuando hay cosas de ese estilo que son un poquito picajosas, normalmente la academia está un poco ahí encima de decir, que nos hemos encontrado esto, cuidado con esto. ¿Vale? Genial. Entonces, en ese sentido sí que os intentamos meter un poquito de chicha y actualizar las cositas. Vale. Más cosas, más dudas. Pues chicos, si no tenéis más dudas, inicialmente, Hola, bueno. dime, Hola. dime. Yo tengo una duda. ¿Vosotros cómo preparáis los temas? ¿Tenéis un temario específico? ¿Soléis ir sobre la marcha viendo un poco las leyes? ¿O cómo soléis preparar vuestra academia? No, Un a ver, poco porque, por ejemplo, he estado en otras que a veces te dan el temario o te van diciendo, pues tienes que sacártelo tú de esta ley y tal. no, a ver. Normalmente nosotros tenemos una modalidad en la cual tenemos la opción de que podéis coger el temario o no. Eso es a vuestra elección, pero nosotros el temario lo tenemos ya hecho. O sea, nosotros ya tenemos los temas montados, formados, actualizados a la normativa
a día de hoy, ¿vale? Y lo vamos actualizando, si va habiendo cambios, lo vamos actualizando, pero los temas están montados. Entonces, a ti no te va a hacer falta cogerte la ley y sacarte todo el extracto de la ley y sacarte tú tu propio temario, no, eso ya te lo damos nosotros. Si escoges esa modalidad, lógicamente, ahí ya no sé Amador cómo lo tendrá organizado, pero el temario está hecho, ¿vale? Y las clases están organizadas según el temario que tenemos. Es decir, nosotros tenemos un PDF de la ley de Montes, por ejemplo. Y ese PDF con la ley de Montes tienes todo lo importante de la ley, no tienes la ley entera, lógicamente, tienes una sinopsis de las partes más importantes, lo que te entra, lo que tienes que estudiarte, ¿vale? Luego te puedes leer tú la ley para completar lo que tú quieras, con el temario te es suficiente, ¿vale? También te lo digo. Y luego está la clase, que la clase lo que es comentar todo ese temario y hacer especificaciones y ahondar un poquito en algunos apartados específicos. Yo qué sé, por ejemplo, el concepto de monte. Pues en el temario que te damos en el PDF, tú lo tienes, pues, oye, pues monte es esto, esto y esto. Vale, perfecto. No lo he entendido. Llega a la clase y en la clase yo te lo explico y si tienes dudas me preguntas. Con lo cual no vas a tener ningún problema. Entonces, el temario ya está montado, el temario ya está hecho. Vosotros cuando os metéis al curso, si elegís esa modalidad, que imagino que es la más normal o la que yo elegiría, os van a dar el temario, bien en papel, bien en PDF, bien como sea, y con ese temario vosotros ya podéis empezar a estudiar, no tenéis que coger la ley y hacer ninguna cosa. Eso ya os lo damos nosotros hecho. Y después tenéis las clases. Vale, genial. ¿Y las clases cuándo serían? Si sale grupo, imagino que en cuanto tengamos el grupo hecho. Normalmente la solemos dar de lunes a viernes, ¿vale? Vamos viendo en función del grupo, cómo sea y demás, lo que os he comentado antes. Oye, si a lo mejor todo el mundo puede los martes, los miércoles y los jueves y nadie puede el viernes, pues martes, miércoles y jueves. Nosotros en ese sentido vamos amoldando las clases a cuando corresponda, ¿vale? Y en función un poco del grupo, como sea. Que no, ponemos unos días específicos con un horario, es decir, cuando llega el día se os manda el enlace, igual que se ha mandado el enlace este, se accede, se ve la clase se graba, ¿vale? Igual que se está grabando esta presentación, por ejemplo, que lo veis aquí, que está en grabación, ¿vale? Y cuando está todo grabado y se acabó la clase, esa grabación se sube, la tenéis a disposición y ya está. Y el tema de cómo se organiza, normalmente suelen ser las clases por la tarde, a partir de las 4, 4 y media de la tarde empezamos a ponernos las clases, ¿vale? Que hay un grupo que dice, oye, nosotros preferimos por las mañanas. Pues a lo mejor formamos el grupo y las damos por las mañanas, según necesite el grupo, ¿vale? Pero lo normal ha sido siempre por necesidades de grupo, ¿vale? No porque queramos nosotros, sino porque el grupo se organiza así, que las damos por las tardes, a lo mejor a las 4, a lo mejor a las 5, a lo mejor a las 6, a lo mejor a las 7, a lo mejor a las 8, en función de cómo organicemos los horarios, y ya está. Entonces, no te puedo decir todos los lunes, todos los martes, no. Depende del grupo y depende de las necesidades que tenga el grupo. Vale, genial, gracias. Más dudas. Perdona, una cosa, lo del temario, ¿vale? Que ha comentado Dani, pues en principio estas clases no entraría temario, pero es que las diapositivas van a ir tan detalladas que según lo hace Dani no haría falta, por decirlo así, daros temario. En el caso de que alguien lo quisiera, pues podríamos hablarlo, pero estos cursos en directo están pensados ya que con la clase y las diapositivas y todo el material que se os da extra, pues no, tampoco os haga falta, pues eso, el temario, por decirlo así, ¿vale? Porque van al grano, van al detalle tanto en el test como en los supuestos y yo creo que, esperamos que el que quiera el temario se puede hablar también. El temario es otro curso. El curso en el que damos el temario es otro, ¿vale? Esto es como dice Amador, hay modalidades. Si alguien quiere el temario en papel porque lo quiere, lo pide, lo paga y se acabó. No hay problema. Como ya os digo, parte administrativa, parte precios, parte yo quiero temario, yo no quiero temario, yo quiero una cosa, yo quiero la otra, Amador. Eso por el correo es con el que tenéis que hablar.
¿Más dudas, chicos? ¿Algo que queréis preguntar? ¿Creéis que es buen momento para presentarse a este tipo de oposición en la Comunidad de Madrid? ¿O pensáis que después de este proceso que está ahora abierto, no sé, por ejemplo, luego en 3, 4 años, 5 años no vuelvan a salir plazas? ¿O basta que no es tan constante por lo que he leído? Vale, a ver. ¿Es constante que se hagan plazas? No, no es constante. Si no recuerdo mal, el tema de agentes forestales ha estado sacando plazas, pero a lo mejor sacaba 5, 10. Los últimos años sí que ha sacado una cantidad ingente de plazas. En la anterior convocatoria 91, en la actual 96, en la siguiente se prevé que haya 50 y no sé cuántas, 70. Pero ¿es por qué? Porque la mayoría de la gente del cuerpo de agentes forestales de Comunidad de Madrid se está jubilando. El cuerpo son unos 200 y pico, 300 tíos y tías, ¿vale? Para que os ubiquéis. La mayoría se están jubilando. Tienen que reponer. En cuanto haya gente que haya entrado y reponga, ya no les hace falta sacar plazas. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han sacado 90 y tantas entre esta y la anterior. Con lo cual, han salido muchas plazas. ¿Vale? Sí que es verdad que hay gente que se va, gente que se jubila antes de tiempo, gente que se traslada a otro cuerpo. Sí, es lo normal. ¿Vale? Lo que se prevé es que de aquí a 4 años máximo salgan el grueso de las plazas. Después de estos 4 o 5 años, difícil, muy difícil sacarse las plazas. ¿Por qué? Porque habrá otros 800 tíos que se presenten, tíos, tías, ¿vale? Me da igual. Habrá otros 800 tíos que se presenten, pero no habrá 90 plazas, habrá 10. Por lo cual la competencia es mayor. Entonces, ¿es buen momento? Sí. Si yo me quisiera presentar a día de hoy, ¿me presentaría? Sí. Si me la puedo preparar en 3 meses o en 6 meses y arriesgarme a presentarme aunque no me sepa el temario en total, ¿lo haría? Sí. No pierdes nada. ¿Qué vas a perder? ¿28 € de tasas? ¿Qué es lo que te cuesta? Aunque sea ir un día y probar suerte, voy. Así de simple. ¿Te gusta el campo? ¿Te gusta estar con animales? ¿Te gusta ser un poco la ley dice que no sé qué? ¿Te gusta poner multas y mantener un poquito el orden en lo que es el campo? Es lo que te vas a dedicar siendo agente forestal. ¿Te cuadra? Preséntate. No lo dudes. No pierdes nada. Es una oportunidad laboral muy buena para lo que tenemos en España a día de hoy. Y es un cuerpo muy majo. El mejor pagado de toda España y seguramente de los que mejor vaya a estar en unos años. El listado no ha salido todavía, ¿verdad? No, el listado que yo sepa no ha salido todavía. Chun, 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 chun. Hay pendiente de elaboración los listados de admitidos y excluidos y pendiente de nombramiento del tribunal calificador. Hasta que no salga el tribunal, seguramente no te salgan los listados. ¿Dudas? Bueno, tenéis el correo, ¿vale? Os recuerdo, para los que no lo hayáis podido ver, madrid@oposicionesforestales.com, ¿vale? Nos preguntáis ahí cualquier cosita, si no a través de Oposita Forestal o en la página web os podéis meter y consultarnos también, ¿vale? Y cualquier cosita que tengáis, pues nos preguntáis. Y si sale grupo, pues bienvenidos. Y si no sale grupo, pues que os haya ayudado a la charla esta. Genial, muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Amador. Muchas gracias, Dani. A vosotros. Gracias. A vosotros.